Bien, continuando con funciones de varias variables, vamos a empezar a hablar de ciertas características de las funciones, así como lo vimos en el curso de cálculo 1. En particular vamos a hablar de dominio, vamos a hablar de las gráficas, vamos a hablar de rango, aunque conceptualmente del rango sobre la práctica no se puede decir mucho en todos los casos. En cálculo 1 es así, acá sigue igual. Entonces vamos a mirar. Bien, vamos a hablar de funciones polinomiales. En particular me interesan las funciones polinomiales, de funciones de varias variables, porque aparecen mucho a lo largo del curso. Y estas funciones polinomiales tienen características como ser continuas en todo el plano cartesiano. Ya iremos a mirar cómo se define la continuidad aquí, pero tiene, por ejemplo, esa característica. ¿Qué es una función polinomial? Una función polinomial en dos variables básicamente es el producto de monomios de estas variables. Por ejemplo, tenemos acá el producto de x por y o de x por y cuadrado, o x cuadrado por y. Bien, esto lo hace polinomial. Básicamente piensen que es como tener el producto de potencias de x por potencias de y se están sumando todos esos resultados, ¿sí? Todos esos productos. Si tenemos algo como eso, tenemos entonces una función que es polinomial en dos variables, por ejemplo. Bien, vamos a hablar del dominio de funciones de dos variables. Resulta que el dominio de funciones de dos variables ya no vive en el conjunto de los números reales, sino que ahora va a vivir en un subconjunto del plano cartesiano. Entonces veamos, vamos a definir lo que es el dominio. Definición, dominio vamos a poner dominio de una función en dos variables. Bien, sea z igual a f de x, y, una función en las variables x e y. El dominio de esta función es el subconjunto más grande, y cuando decimos más grande, voy a poner acá entre paréntesis, este más grande es por contenencia, es el subconjunto más grande del plano cartesiano para el cual está bien definida la función.
para el cual estará bien definida esa función. Bien. Eso es el dominio de una función de dos variables. Ese concepto de ser más grande tiene que ser por contenencia, no por número de elementos, tiene que ser por contenencia. ¿Vale? Es decir, en cuestión de contenencia, si nosotros tomamos en R2 dos conjuntos, voy a pasar por acá a un lado. Supongamos este siendo el conjunto A y por acá este siendo el conjunto B. Entonces es claro que A es más grande que B por contenencia. ¿Por qué? Porque B está contenido en A. ¿Vale? B es subconjunto de A y esto implica que A es más grande. Más grande que B por contenencia. Más grande que B por contenencia. ¿Por qué por contenencia y no por número de objetos o número de elementos? Porque resulta que, por ejemplo, así tal cual está, A y B tienen la misma cantidad de elementos. Entonces ahí esto implica un problema. Bueno, tal vez si alguien ya ha visto algún curso conmigo, puede ser que hayamos hablado de esto. Pero si de pronto no han visto nada conmigo, pues vamos a hablar un poco de esto. Cuando uno define comparación entre conjuntos, si son conjuntos finitos, uno puede hablar de un conjunto más grande que otro basándose en el número de elementos, si estamos hablando de conjuntos finitos. Bien, así sean muy grandes. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de la población de un par de países, podemos llegar a decir cuál tiene más habitantes. Bien, porque aunque sea una cantidad grande, la cantidad de personas o de habitantes en un país es una cantidad finita. Pero ¿qué pasa cuando tenemos conjuntos infinitos? En conjuntos infinitos pueden ocurrir cosas bien particulares. Por ejemplo, si yo les pregunto por cantidad de elementos, ¿qué conjunto tiene más elementos? De los siguientes, ¿qué conjunto tiene más elementos? Por ejemplo, vamos a poner el intervalo de 0 a 1, el intervalo de 0 a 2. Empecemos con estos dos. Entre estos dos conjuntos, ¿cuál tiene más elementos? ¿Qué dirían ustedes? El de 0 a 2. El de 0 a 2 tiene más elementos. Pues tendrían los mismos, profe. Bueno, resulta que estos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Vamos a ver por qué. Una forma sencilla de convencernos de esto es haciendo una representación como la siguiente. Vamos a tomar acá el intervalo de 0 a 1. Bien, intervalo de 0 a 1, abierto en los extremos. Y, por ejemplo, voy a representar por aquí el intervalo de 0 a 2. De 0 a 2. También abierto en los extremos. Ahora,
Si nosotros hacemos coincidir estos puntos mediante una recta, estos se cortan en un punto. Allí está. Entonces observen. La idea va a ser la siguiente. Vamos a hacer corresponder a cada elemento del intervalo de 0 a 1, uno y solamente un elemento del intervalo de 0 a 2. Y a cada elemento del intervalo de 0 a 2, uno y solamente uno del intervalo de 0 a 1. Es decir, que cuando yo los asocie uno a uno, no va a sobrar ninguno ni va a faltar ninguno en ninguno de los dos conjuntos. ¿Vale? Esto va a mostrar que básicamente tenemos la misma cantidad de elementos. ¿Sí es claro eso? ¿Es claro lo que digo? Básicamente piensen ustedes que llegan a un salón de clase. Todo el curso llega a un salón de clase. No sabemos cuántos estudiantes hay, no sabemos cuántas sillas hay en el salón, pero cuando llegan y van a sentarse en las sillas del salón, hay personas que se quedan sin silla. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es más grande, el conjunto de sillas o el conjunto de personas? De personas. El conjunto de personas. Exactamente, ¿cierto? Si hay personas que se quedan de pie, básicamente es porque hay menos sillas que personas. Pero si cuando llegan al salón pueden sentarse todos y sobran sillas, quedan sillas vacías, ¿eso qué quiere decir? Que el conjunto de sillas es más grande, tiene más elementos que el conjunto de personas. Sin embargo, si al llegar a cada persona le corresponde exactamente una silla, bien, cada persona se sienta en una silla y no sobran sillas y no quedan personas sin silla, ¿eso qué quiere decir? Que había la misma cantidad de sillas que de personas, había la misma cantidad de elementos. Estamos haciendo ahí una correspondencia biunívoca, de manera que no sobra ningún elemento en ninguno de los conjuntos y no sobra ninguno de los conjuntos y no falta por asociar ningún elemento en ninguno de los conjuntos, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, miremos, por ejemplo, tomamos un elemento en el intervalo de 0 a 1, cualquiera, por ejemplo este. La forma de hacerlo corresponder con uno en el intervalo de 0 a 2 es precisamente unir estos dos puntos. El que queda arriba, el punto amarillo grande, este punto amarillo, con este otro punto. Vamos a ver. Y entonces cuando lo unimos mediante una recta, pues nos muestra cuál es el elemento que está relacionado con él mediante esta construcción. Bien, es decir, que a este elemento que está acá en el intervalo de 0 a 1 le corresponde este otro elemento en el intervalo de 0 a 2, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿será que si yo tomo cualquier elemento en el intervalo de 0 a 2, por ejemplo uno por aquí, ¿será que le corresponde uno y solamente uno en el intervalo de 0 a 1? Y la respuesta es que sí. ¿Cómo? Nuevamente construimos acá una recta. Y entonces, para este elemento en el intervalo de 0 a 2, podemos ver que le corresponde este otro elemento en el intervalo de 0 a 1. Bien. Acá esta recta se corta en un solo punto, ¿cierto? Dos rectas se cortan en un solo punto, no se cortan en más de un punto si son rectas que no son, bueno, básicamente podríamos decirla oblicuas, o simplemente vamos a decir que son no paralelas, ¿vale? Si son no paralelas, entonces se van a cortar en un punto y solamente un punto. Entonces acá podemos ver mediante esta construcción geométrica que a cada punto o a cada elemento en el intervalo de 0 a 1 le corresponde exactamente un elemento en el intervalo de 0 a 2 y viceversa. ¿Esto qué muestra? Que ambos conjuntos
tienen la misma cantidad de elementos. Exactamente la misma cantidad de elementos. Estamos hablando, bueno, Ditson, la cuestión es si hablamos de conjuntos infinitos. Como les digo, en conjuntos finitos los razonamientos son diferentes porque en conjuntos finitos basta con contar la cantidad de elementos, ¿vale? Pero en conjuntos infinitos ocurre algo que no ocurre en conjuntos finitos. ¿Qué estamos viendo aquí? Llamemos al intervalo de 0 a 1 A y al de 0 a 2 llamémoslo B. Lo que estamos viendo es que A es subconjunto de B, ¿cierto? Es un subconjunto propio. Vamos a ponerlo así. A es un subconjunto de B, un subconjunto propio. Y A y B tienen la misma cantidad de elementos. Tienen exactamente la misma cantidad de elementos. Esto no ocurre en conjuntos finitos. Si usted en un conjunto finito toma un subconjunto, lo que va a ocurrir es que el subconjunto tiene menos elementos que el conjunto inicial. Pero en conjuntos finitos podemos ver que esto no necesariamente ocurre. Estamos viendo aquí un ejemplo en el cual dos conjuntos infinitos, uno subconjunto del otro, tienen la misma cantidad de elementos. Vale. ¿Les parece sorprendente esto o no? Tal vez es una idea poco intuitiva, por lo que les digo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con conjuntos finitos. Y en los conjuntos finitos ocurre eso. Ocurre que los subconjuntos tienen menos elementos que el conjunto original. Entonces tal vez tenemos muy latente esa idea o tenemos esa idea muy arraigada y cuando vemos un ejemplo en el cual un subconjunto puede tener la misma cantidad de elementos que un conjunto original, tal vez es un poco chocante, ¿no? ¿Qué pasa si les digo que en conjuntos finitos yo puedo tener un subconjunto, escuchen muy bien, puedo tener un subconjunto que tenga más elementos que el conjunto original? ¿Qué dirían? Y para hacerlo sencillo, a ver, voy a hacer algo paralelo acá usando esta misma, bueno, voy a hacerlo de nuevo. Vamos a tomar al conjunto A como el conjunto o el intervalo de 0 a 1 cerrado en 1. Y el conjunto B va a ser el intervalo de 0 a 2 abierto. O sea, lo único que cambió fue que cerré el intervalo A en 1. ¿Vale? Cuando nosotros queremos hacer la misma representación que hicimos ahora, tomo acá el intervalo de 0 a 1, ahora cerrado en 1, entonces voy a poner aquí el punto cerrado. Y tomamos aquí esto de 0 a 2. Acá esto es 0. Por aquí hasta 2. Perdón, en 2 es abierto. Hacemos corresponder estos bordes mediante una recta. Y tomamos ahí el punto de intersección. Bien. Todo empieza a funcionar igual, muy bien, muy guay, desde el principio. Yo tomo un punto en el intervalo de 0 a 2. Bien, y resulta que mediante la construcción de una recta que une ese punto amarillo con ese punto azul, puedo encontrar un punto que le corresponde en el intervalo de 0 a 1, para todo punto del intervalo de 0 a 2. Pero ¿qué pasa?
que existe solamente un punto en el intervalo de 0 a 1 al cual no le corresponde nadie en el intervalo de 0 a 2. ¿Quién es ese punto? Ese punto es precisamente este, el 1. Si yo tomo el 1, a ver si tomo cualquier otro, nuevamente con esta construcción, puedo encontrar a alguien que le corresponde en el intervalo de 0 a 2. Pero si tomo exactamente el 1, el 1 está en el intervalo de 0 a 1 cerrado en 1. Resulta que mediante esta construcción tenemos acá la recta y nos vamos mediante la recta y resulta que la recta, ¿qué pasó allí? No intersecta a esa recta que está abajo, a ese segmento. No lo intersecta. Es decir, que mediante esta construcción, al 1 no le corresponde nadie abajo. Básicamente lo que estoy diciendo es que del intervalo de 0 a 1 está sobrando un elemento en comparación con el intervalo de 0 a 2. Está sobrando un elemento. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que al 1 no le puedo asociar a nadie. Conclusión, el intervalo de 0 a 1 cerrado en 1 tiene más elementos que el intervalo de 0 a 2. Tiene más elementos que el intervalo de 0 a 2. Ojo, A está contenido en B. Es un subconjunto propio de B. Y sin embargo, A tiene más elementos que B. Tiene más elementos que B. Un subconjunto propio tiene más elementos que el conjunto original. ¿Cómo la ven? Y aquí tal vez puede que alguien diga, pero, profe, ¿cómo así? Si ambos tienen infinitos elementos. Y si el de arriba tiene infinitos elementos y le sumo uno, pues sigue siendo infinito. Y la verdad es que sí, siguen siendo infinitos. Pero resulta que hay diferentes tamaños de infinito. Hay diferentes tamaños de infinito. No todos los conjuntos infinitos o no todos, entre comillas, los infinitos son del mismo tamaño. Básicamente, si ustedes consultan algo de cardinalidades, pueden ver con respecto a cardinales, en la palabra cardinal quiere decir número de elementos o es básicamente, se define como el número de elementos de un conjunto. Ese es el cardinal de un conjunto. Pues resulta que el cardinal de los conjuntos infinitos básicamente se pueden separar en algunos valores. Por ejemplo, se puede demostrar que el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números racionales tienen la misma cantidad de elementos. Estos tres conjuntos tienen la misma cantidad de elementos y esa cantidad de elementos es el cardinal de estos conjuntos y se conoce como Aleph sub 0. Se llama así, Aleph sub 0. Bueno, en algunos lugares lo denotan así.
En otros lo denotan algo como esto. A ver, vamos a mirar. La notación más o menos es como una N, ¿vale? Más o menos una N, algo por el estilo. Y esto se llama así, Aleph sub 0. Ese es el cardinal de los números naturales, de los números enteros y de los números racionales. Es decir, que todos estos tres conjuntos tienen la misma cantidad de elementos y este número, esto es un número simbólico, no es un número manipulable, es un número simbólico y representa la cantidad de elementos que tienen estos conjuntos. Resulta que también se puede demostrar, bueno, vamos a poner aquí, puede demostrar que esto. Pero también se puede demostrar que el conjunto de los números irracionales, el de los reales, que es un superconjunto, o bueno, un conjunto que contiene al de los irracionales, pero que también contiene al de los racionales, y el conjunto de los números complejos, este conjunto de los números complejos, tienen la misma cantidad de elementos. Y esa cantidad de elementos, pues es, bueno, esta se denota por Aleph sub 1. Bien, se denota por Aleph sub 1. Vamos a usar esta notación. Y bueno, resulta que algo curioso, por más interesante, es lo siguiente. El conjunto de los números racionales tiene una cantidad de elementos infinita, pero es Aleph sub 0. Si nosotros le unimos el conjunto de los números irracionales, que tiene una cantidad infinita de elementos, pero tiene una cantidad conocida como Aleph sub 1, resulta que al unir estos dos conjuntos, el resultado es el conjunto de los números reales. Resulta que el conjunto de los números reales tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto de los números irracionales y también la misma cantidad de elementos que la unión de estos dos conjuntos. Básicamente es como que le hubiese unido los racionales, ¿cierto? Y la cantidad de elementos no cambió. Sigue teniendo esa misma cantidad de elementos. Vale, esto se estudia un poco en teoría de conjuntos, puede estudiar uno algo de teoría de conjuntos finita o teoría de conjuntos infinita y pasan cosas bien interesantes en ese estudio. Estas ideas a veces pueden llegar a ser un poco antiintuitivas, un poco chocantes, digámoslo así, y no es para menos. Tal vez de las primeras personas que empezaron a, por decirlo así, a atacar el infinito, a ver el infinito a la cara, fue un matemático llamado George Cantor. Y Cantor era un matemático bastante brillante y cuando empezó a encontrarse con estas ideas, él empezó a escudriñar en las entrañas del infinito, pues se dio cuenta que habían cosas como esta en conjuntos infinitos. Cosas como esta, cosas como que puede usted encontrar subconjuntos que tienen la misma cantidad de elementos que el conjunto dado. Más aún, subconjuntos propios que tienen más elementos que un conjunto inicial. Entonces estas ideas eran bastante antiintuitivas y George Cantor, pues pensando en problemas como esto, no les voy a decir que pensando en este ejemplo, pero pensando en problemas como estos, terminó en un sanatorio mental, ¿vale?
Tal vez usted dirá, pero para tanto es. Bien, entendamos que hoy por hoy tenemos representaciones como esta, las cuales nos hacen entender esto de una manera mucho más sencilla. Cantor no tenía una representación como esta, tal vez no se le había ocurrido. Y de otras maneras, pues él, como les digo, era bastante brillante. Prácticamente piense que está resolviendo algún problema de alguna otra manera y logra encontrar con esta información, logra llegar a encontrar que un subconjunto propio de un conjunto infinito tiene la misma cantidad de elementos. Esto bueno, a él le parecía algo bastante extraño, ¿no? Tal vez a varios aquí les puede parecer también algo extraño. Como les digo, tal vez lo que uno supone es que la cantidad de elementos de un subconjunto sea menor que la cantidad de elementos del conjunto dado. Pero claro, si eso llega a ser verdad en un conjunto como el de para no ir tan lejos, el conjunto de los números enteros, entonces si yo empiezo a tomar subconjuntos infinitos del conjunto de los números enteros y resulta que los subconjuntos propios, son, o bueno, digamos, tienen menos elementos, entonces, ¿cuántos infinitos hay? ¿Sí? Entonces podríamos tener infinitos, ¿cierto? Todos de diferente tamaño. Eso también es un problema tremendo. No sé si dimensionan lo que les estoy diciendo. A ver, por ejemplo, esto es notación. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el conjunto de los números enteros y luego tomamos el conjunto de los números pares, vamos a poner acá el conjunto de los números pares, vamos a llamarlo 2z. Es decir, el conjunto de los números enteros, bueno, bien conocido por todos. Tenemos por acá -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. El conjunto de los números pares, se denota por 2z, básicamente es el conjunto de los múltiplos de 2, ¿vale? Entonces, ¿esto qué será? Bueno, tenemos por acá -4, -2, 0, 2, 4, etc. Algo que pueden notar ustedes es que 2z es un subconjunto, ¿cierto? Un subconjunto propio de z, ¿vale? Todos los números pares son números enteros, por lo tanto todos los de 2z están en z. Perfecto. Pero ¿qué pasa si además de esto, ahora consideramos otro conjunto, qué sé yo, vamos a considerar el 4z? ¿Qué será el 4z? Múltiplos de 4. Es decir, por acá, por ejemplo, tenemos el -8, el -4, el 0, el 4, el 8, etc. Algo que pueden ver es que un múltiplo de 4 es un número par. Por lo tanto, todo múltiplo de 4 está también en el conjunto de los números pares. Es decir, todo número en el conjunto 4z también está en el conjunto 2z. Y ya habíamos visto que el conjunto 2z está contenido en z. Pero así podemos continuar, ¿vale? O sea, si yo sigo de esta manera, puedo ver, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a poner acá unos puntos. Y tenemos contenido en, a ver, vamos a poner 16z, que está a su vez contenido ¿en quién? En el conjunto 8z, que a su vez está contenido en el conjunto 4z, que a su vez está contenido en el conjunto 2z, y esto a la vez está contenido en el conjunto z. Pero bueno, por aquí lo que podemos ver es que estamos construyendo potencias de 2z, ¿cierto? Y bueno, básicamente esta secuencia se puede hacer de manera indefinida. Entonces esto puede ser una de las ideas que encontró Cantor. Y tal vez él se preguntó, bueno,
Si, por ejemplo, admitimos el hecho de que al tomar un subconjunto infinito de un conjunto infinito inicial, el subconjunto, aunque tenga una cantidad infinita de elementos, tiene menos elementos, ¿sí? Si suponemos ese hecho, entonces quiere decir que esos dos conjuntos infinitos tienen diferentes tamaños en términos de elementos. Es decir, que existen dos tamaños de infinito, un infinito más grande que otro, ¿vale? Espero que lo vayamos pillando la idea. Es decir, que por ejemplo en Z tendríamos acá un conjunto que tiene infinitos elementos, pero en 2Z, aunque tenemos infinito, ese infinito es más pequeño. Entonces, no sé, voy a poner solo nombres, pero la verdad esto no es nada usual ni ortodoxo. Digamos que esto es un infinito 2. Bien, son dos infinitos, pero de diferentes tamaños, donde infinito 1 es más grande que infinito 2. Bien, si seguimos con esta misma idea, entonces el número de elementos de 4Z, que también es infinito, es una cantidad infinita de elementos, entonces será aún más pequeño, digamos infinito 3. Y así vamos a continuar, ¿vale? Acá vamos a tener entonces un infinito 4, acá vamos a tener un infinito 5, acá vamos a tener un infinito sub n más 1. Y como esto continúa, esta secuencia de potencias de 2 es infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener infinitos de diferentes tamaños. Esto es una cosa tremendamente problemática. Esto es algo muy problemático. ¿Por qué es problemático? Porque esto básicamente toca las bases de las matemáticas y digamos que hace, hace vibrar algunas fibras muy sensibles ahí en las bases de las matemáticas. Hay muchas cosas que dependen de la buena definición de los mismos objetos. No recuerdo exactamente la fecha, pero hace algún tiempo hubo algo que se llamó la crisis de los fundamentos. Y fue algo que puso en jaque las matemáticas que se conocían como tal. Vamos a buscar acá a ver la fecha. En 1874. De hecho dice, bueno, estoy buscando acá en Google y dice, en 1874 el matemático conjuntista George Cantor despertó a la bestia y aparecieron ciertas paradojas que resultaban un gran problema. Básicamente, ¿qué es una paradoja? Ya vamos a hablar un poco de eso. A principios del siglo XX estalló la llamada crisis de los fundamentos que llevaría a una terrible conclusión. Las matemáticas no eran infalibles. Esto fue algo que ocurrió precisamente, como dice por ahí, surgiendo de esas ideas que estaba estudiando George Cantor. Resulta que para esa época las matemáticas tal cual como estaban cimentadas, tenía problemas. Habían cosas que podían llegar a ser ambiguas, dependiendo cómo se defina. Algo que hoy por hoy es de lo más bello que puede tener las matemáticas, es que como ciencia exacta que es, no hay cabida a la ambigüedad, ¿vale? No es posible que usted diga que, bueno, 1 más 2 es 3, pero si de pronto hoy está lloviendo, de pronto no es 3. No, no, nada de eso. 1 más 2 es 3 en el conjunto de los números enteros y ya está. Bien, haciendo esa suma en el conjunto de los números enteros es 3 y se acaba. No hay nada más. Si ustedes ven, por ejemplo, algún ejercicio, todos los ejercicios que resolvemos nosotros aquí en clase,
ustedes están en la capacidad de discernir si lo que estamos haciendo es verdad o no, ¿cierto? ¿Cómo? Siguiendo unas reglas básicas. Si vamos siguiendo el hilo del proceso, si vamos teniendo en cuenta algunos conceptos, entonces, entonces podemos precisamente poder decidir si algo está correcto o no. Eso es lo bello de las matemáticas. Pues resulta que precisamente por estas ideas que estaba concibiendo Cantor, todo esto pues obviamente no se había concebido anteriormente y por lo tanto no había necesidad de axiomatizar todo esto. Resulta que varias de las cosas que empezó a pensar Cantor, que empezó a descubrir Cantor, contradecían algunas de las cosas que se inventaban las matemáticas como tal. Por eso se llamó la crisis de los fundamentos, porque ponía en jaque cosas fundamentales sobre la cual se hacían matemáticas en esa época, 1874. O sea, podrán imaginarse en esa época. Entonces, ¿qué ocurrió? Que fue necesario que varios matemáticos, varios pensadores de la época, se dieran a la tarea de nuevamente replantear las matemáticas desde el principio, ¿vale? Básicamente piénsenlo de esta manera, muchachos. Usted está armando una computadora, ¿bien? Está armando una computadora desde cero, todo. Suponga que tiene las componentes, tiene todos los tornillos, tiene todas las componentes, ¿sí? Supongan que está armando un portátil. Tiene exactamente todo y tiene un manual. Vale, usted arma todo. Una vez tiene todo armado, lo prende, el computador, digamos que no prende o digamos que prende pero no funciona bien. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que está mal, que hay algo que está mal allí. Entonces, bueno, tal vez se pueden empezar a revisar algunas cosas, se pueden hacer algunos diagnósticos, supongamos que prenda, y se puede decidir de pronto qué es lo que está fallando y se puede ir a revisar ese problema. Bien, pero si no se encuentra cuál es el problema, ¿cuál será la única solución? Desarmar todo, ¿cierto? Desarmar todo y analizar las piezas. Una vez está todo desarmado, ver que las piezas estén completas, ¿cierto? Que las piezas estén en buenas condiciones y luego sí volver a empezar a ensamblar todo, teniendo ahora más cuidado y bueno, tal vez ahora sí funcione. Eso mismo ocurrió en la crisis de los fundamentos. Tocó empezar a desbaratar todo, todo. Volver tal vez a los axiomas de Euclides, no sé si los han escuchado. Los axiomas de Euclides y básicamente un axioma es algo que se acepta, bien, algo que se acepta, un axioma no se demuestra. Básicamente un axioma es como una definición. Y entonces empezaron a volver a ensamblar todas las piezas. Y después de eso, bueno, pues se pudo axiomatizar lo que son las matemáticas que conocemos hoy por hoy. Básicamente nosotros, muchas de esas ideas problemáticas ya no serían problemáticas para nosotros, por ejemplo, algo como lo que estamos viendo. ¿Por qué? Bueno, porque ya han pasado a día de hoy al menos unos 130 años, 140 años, ¿vale? Las matemáticas de hoy por hoy pues ya están capacitadas para procesar esa información, para ver cómo tratarla. Nosotros lo que hemos estado estudiando desde que ustedes, bueno, desde que ustedes tienen memoria tal vez, el orden en el que se estudian algunos temas en matemáticas, ese orden ha sido tema de estudio por años. Incluso hoy por hoy hay personas que se dedican a estudiar cómo debe enseñarse, por ejemplo, a sumar en primaria, ¿sí? Resulta que con ese mismo estudio se puede ver que hay varias formas o varios procesos mentales en el momento de sumar, en el momento de sumar, lo mismo que en el momento de restar.
Y tal vez uno dice, pues restar simplemente es restar, pero no es de esa manera. Solamente para poner un ejemplo, si yo les digo lo siguiente, por ejemplo, 25 menos 8, ¿cuánto es? Espero que no estén usando la calculadora, ¿no? ¿Cuánto es 25 menos 8? 17, profe. 17. Bien. Pero si, por ejemplo, ahora les pregunto, 25 menos alguien da 17. Ojo, no es la misma pregunta, ¿cierto? 25 menos alguien es 17. Aunque estoy pensando en una resta, aunque el problema se resuelve con una resta, el problema es diferente, porque antes era una instrucción directa, ahora es diferente. Ahora la pregunta es, ¿qué le debo restar a 25 para que me dé 17? Aunque sigue siendo una resta, no es lo mismo. Bien. Y hay otra pregunta. A un número le resto 8 y me da 17. ¿Cuál es ese número? Sigue siendo una resta. Pero todos estos tres procesos mentales son diferentes y tienen un tratamiento diferente hoy por hoy cuando se estudian restas, por ejemplo. Bien, hace digamos 100 años, una resta era simplemente eso, una resta. Qué más hay que decir ahí, no? Es una resta y ya está. Hoy por hoy no. Hoy por hoy podemos ver, y acá solamente les muestro como, por decirlo así, tres procesos diferentes en los que se puede concebir una resta. Son tres procesos mentales diferentes. Lo mismo ocurre para una suma. Hay diferentes formas de concebir una suma. Y bueno, las matemáticas que conocemos nosotros hoy por hoy han tenido un tratamiento bastante importante en todo lo que es el orden, en todo lo que es el mismo lenguaje, representaciones. Resulta que las representaciones son algo supremamente importante. Bueno, hablamos de todo esto un poco, ¿por qué? Por hablar precisamente de qué quiere decir que un subconjunto, o bueno, que un subconjunto del plano cartesiano sea más grande, ¿vale? Sea más grande. Bueno, tal vez creo que puede que hayan aprendido alguna cosa más, no solamente explicar por qué este subconjunto es más grande. Y bueno, si de pronto les interesa, por ahí pueden encontrar en algunos videos. Hay videos documentales, de hecho, en YouTube sobre George Cantor, sobre todo el tema de, de la crisis de las matemáticas, bueno, de la crisis de los fundamentos. Hay una película que no recuerdo, no recuerdo cómo se llama. Voy a ver si encuentro el nombre de la película y les paso el nombre. No es precisamente de esto, pero eh, es una película en la cual aparecen unos personajes que eran de la época de George Cantor. Y bueno, se trabajan algunos problemas por allí. No recuerdo, si hay en esa película, en una de las que se habla también de un poco de la crisis de los fundamentos. Hay películas que pueden llegar a ser muy interesantes. Hay una que se llama El hombre que conocía el infinito. No sé si alguna vez se la habrán visto. Creo que actúa el mismo actor, creo que él es hindú. Creo que es hindú. El que hace la película de ¿Quién quiere ser millonario? La película, no sé si la habrán visto tampoco. O la que hace, el que hace esa película que se llama Una aventura extraordinaria, donde se queda encerrado, creo que es él. A ver, no, ya no estoy seguro. Creo que es él, que se queda encerrado en un barco y se queda encerrado con un tigre. ¿Alguna vez la han visto? Sí. Bueno, ese mismo actor actúa en esa otra película, El hombre que conocía el infinito. Es sobre un matemático muy joven que aportó a la teoría de números
El matemático se llamaba Srinivasa Ramanujan y bueno, hizo muy buenos aportes. Hay buenas películas alrededor de algunos matemáticos en la historia y sobre todo que no se centran en, digamos, en tanto en los problemas matemáticos que ellos trabajaron, sino un poco hablar de la vida de ellos, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar entonces de el dominio de una función de varias variables. Con respecto a esto, vamos a empezar con algunos ejemplos. Cuando uno habla del dominio de funciones de varias variables, entonces de lo que puede hablar es precisamente de representaciones. Vamos a tener una representación conjuntista y otra representación gráfica. Entonces veamos algunos ejemplos. Ejemplos. Halle y grafique el dominio en cada una de las siguientes funciones. Entonces veamos. Primero, vamos a tomar la función f de xy como el logaritmo natural de x por y. Bien. Entonces, cuando tenemos nosotros funciones acá en dos variables, las restricciones más o menos vienen dadas por las mismas que se estudiaron en el curso de cálculo 1. ¿Qué tipo de restricciones tenemos? Por ejemplo, si hay una función compuesta, entonces la composición de funciones para estar bien definida necesita que la interna arroje valores que queden dentro del dominio de la externa. En este caso, el producto de x por y debe ser un número que sea como mayor estrictamente que 0 para que el logaritmo natural esté bien definida, ¿verdad? Pensando en los dominios de la composición de funciones, por ejemplo, si tenemos algo como un logaritmo, pues el argumento debe ser mayor estricto que 0. Si tenemos, por ejemplo, una raíz de índice par, el argumento de la raíz debe ser positivo, mayor o igual que 0. Por ejemplo, si tenemos un cociente, el denominador debe ser diferente de 0, ¿vale? Más o menos lo mismo que hemos visto, a lo largo de cálculo 1. Entonces veamos, para que esto esté bien definido, entonces voy a escribirlo así. F de xy está bien definido. F de xy está bien definido si x por y es positivo, ¿sí? Mayor o estricto que 0. ¿Y cuando el producto de dos números reales es positivo, muchachos? Cuando son negativos y positivos, ambos. Bueno, Cuando es valor absoluto, ¿cómo? cuando están en valor absoluto. No. Bueno, es un caso, pero no. Hablando del producto, el producto es positivo, sí, solamente sí, o ambos son positivos, ¿cierto? X es mayor que 0 y Y es mayor que 0, o ambos son negativos, X menor que 0 y Y menor que 0. Dicho esto, voy a borrar este letrero acá. Dicho esto, entonces, veamos en el plano cartesiano la gráfica del dominio. Miremos acá. Si X es positivo y Y también es positivo, entonces estamos en el primer cuadrante. No toma los ejes, ¿vale? No toma acá los ejes porque no va a ser 0, no puede ser 0. No sé si alcanza a ver allí, pero puse una línea punteada sobre los ejes. Es decir, que con respecto al dominio, todos los puntos que están ahí en el primer cuadrante
todos los puntos que estén en el primer cuadrante, hacen parte del dominio de esa función, ¿vale? Pero además me interesa lo que es, bueno, el caso en el que ambos son negativos. ¿Eso ocurre dónde? Ocurre en el tercer cuadrante. Nuevamente punteados los ejes. Es decir, que si un punto está o en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante, hace parte del dominio de la función. Esta sería la gráfica del dominio de esa función. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, vamos a mirar otro ejercicio. Otro ejemplo. ¿Cómo quedaría la gráfica de esta función? Vamos a mirar acá en GeoGebra. Entonces veamos. Tenemos z igual al logaritmo natural de x por y. Ahí está. Esa es la gráfica de esa función. Como pueden ver, primero sobre el primer cuadrante, acá tenemos esta gráfica, y sobre el tercer cuadrante tenemos esta otra. Y esa sería la gráfica de esa función. Bien. Bueno, vamos a mirar otro. Segundo, vamos a tomar la función z igual, y a ver, vamos a poner aquí x cuadrado más y cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos y cuadrado. Así. ¿Qué restricciones tenemos? Entonces, para que esta función esté bien definida, ¿qué se requiere? Que x al cuadrado menos y cuadrado sea diferente de 0, ¿verdad? El denominador debe ser diferente de 0. Entonces miramos esto cuando es diferente de 0. Bien, esto se puede factorizar como una diferencia de cuadrados, como x menos y por x más y. Entonces esto va a ser igual a 0 si alguno de estos productos es 0. Es decir, que x menos y es 0 o que x más y es 0. Y si x menos y es 0 es porque x es igual a y. Y si x más y es 0 es porque y es igual a menos x. Es decir, que tomando el plano cartesiano, si nosotros vemos acá el plano cartesiano, necesitamos excluir, a ver, vamos a poner por acá, necesitamos excluir la recta y igual a x. Es decir, esta recta que estoy punteando acá en rojo. Esta recta y igual a x. Y necesitamos excluir la recta y igual a menos x. Esta recta que está aquí. ¿Vale? Excluyendo estas dos rectas, todo lo demás, lo que queda en el plano cartesiano, hace parte del dominio de esa función.
Cuando uno dibuja algo como esto, lo más conveniente es dibujar, por ejemplo, una línea punteada con respecto a lo que no toma y en otro color, pues dibujar lo que sí va a tomar, ¿no? Sombrear lo que sí se va a tomar. A veces las representaciones gráficas, si bien son importantes, pueden llegar a ser insuficientes, puede que lleguen a ser tal vez sujetas a interpretación, ¿no? Tal vez acá alguien podría pensar que solamente se toma en el dominio los elementos que están sobre las líneas blancas y no los que están, por ejemplo, en intermedios. O de pronto, ¿qué pasa acá muy cerca al borde? Al borde de estas líneas rojas, ¿qué ocurre? Bueno, más o menos ahí tenemos una representación de este dominio. En concreto, conjuntistamente uno puede decir que el dominio de esa función f, de esa función z, es ¿quién? Es, a ver, podemos ponerlo así. El conjunto de los números en R2, de los puntos en R2, excepto el conjunto de parejas ordenadas tales que X es igual a Y o X es igual a menos Y o lo mismo que Y es igual a menos X. Bien, conjuntistamente será de esta manera. Será de esta manera. Y si damos la respuesta conjuntistamente acompañado de la gráfica es ahora mucho más claro. ¿Vale? Es muchísimo más claro. Bien, vamos a poner la gráfica de esta curva. Vamos a mirar aquí en GeoGebra. A ver, tenemos x cuadrado más y cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos y cuadrado. Se borró todo esto. Profe, es -1. ¿Sí? Ahí está. Bien. Observen desde la vista, viéndolo precisamente desde la parte de arriba. A ver, acá identificamos el eje X, que es el rojo, el eje Y, que es el verde, y el azul, que es el eje Z, ¿no? Entonces, visto desde arriba, acá podemos ver la recta Y igual a X. Y igual a X es esta recta. Y la recta Y igual a menos X es esta otra. ¿Vale? Estos son los valores que no toma la función dentro de su dominio y podemos ver cómo es la gráfica. De esta manera es la gráfica. ¿Vale? Bueno. A ver, otro tipo de función. Vamos a mirar acá en el conjunto de ejercicios. A ver qué tipo de función nos aparece. Bueno, problema 1, similar al que acabamos de hacer. Un cociente. Problema 3 es un cociente. Problema 2 es un cociente. Problema 4 tenemos una raíz. Pero para una raíz, a ver, mejor hagamos algo como el h. Bueno, quiero hallar el dominio de este problema h, el del 1 al 18. A ver, miremos acá en estas raíces que aparece. Ah, bueno, similar, el 10. Vamos a hacer el problema 10. El problema 10 involucra acá una raíz. Bien, entonces, problema 10, voy a transcribirlo. Bueno, aunque prefiero que hagamos
Vamos a hacer primero una modificación, o bueno, hagamos el problema 10 y luego hacemos una modificación. Básicamente este es una función de 3 variables. El dominio no se dibujaría en el plano cartesiano. El dominio se dibujaría en el espacio. Esto será 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Sobre z menos 5. ¿Qué restricciones tenemos? Tenemos la restricción 25 menos x al cuadrado menos y cuadrado debe ser mayor o igual a 0. Es decir, que 25 es mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. O de otra forma, reescribiendo esta desigualdad, tenemos que x al cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 25. Básicamente esto muestra que estamos pensando en un cilindro circular recto que abre a lo largo del eje Z de radio 5 y todo lo que está dentro de ese cilindro, ¿cierto? Por el menor o igual. Todo eso será el dominio por ahora. Ahora, por otro lado, tenemos que Z menos 5 debe ser diferente de 0, es decir, que Z debe ser diferente de 5. Básicamente, para que lo piensen, esto es como tener el siguiente cilindro circular recto. El dominio sería esto. Ya no sería una función, ¿en qué? No sería, perdón, una región en el plano, sino una región en el espacio. Tenemos acá, bueno, x al cuadrado más y cuadrado. X al cuadrado más y cuadrado. Y esto igual a 25. A ver, no sé si aquí... bueno, aunque no me lo dibuja como un cilindro. Vamos a ponerlo igual a 25. Ahí está ese cilindro circular recto. Ahí está ese cilindro circular recto. Y le quitamos el plano z igual 5. Z igual 5. Básicamente piensen que el dominio de esa función es todo lo que va a quedar dentro de este cilindro. Se prolonga infinitamente hacia ambas direcciones del eje Z. Y lo único que le voy a quitar son los puntos sobre el plano z igual 5 que están dentro de ese cilindro. Ese va a ser el dominio de esa función. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ahora uno que, bueno, quiero ver alguno que sea una modificación o algo parecido a esto. Que sea nuestro cuarto ejemplo. Y vamos a poner lo siguiente. F de XY, por ahora me interesa ver alguno más que tenga que ver con algo en el plano cartesiano. Y vamos a poner algo como esto. X al cuadrado más y al cuadrado menos 4. Y en el denominador vamos a poner el logaritmo natural. Vamos a poner aquí un logaritmo natural de, a ver, 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Así. Bien. A ver, quiero que lo intenten ustedes. Quiero que hagan acá las cuentas con las restricciones y miren cómo es el dominio, cómo es la región en el plano, que es el dominio de esa función.
¿Listo? Ahora vamos a mirar. Restricciones. Tenemos x cuadrado más y cuadrado menos 4 debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado debe ser mayor o igual que 4. Esto básicamente es lo que está fuera, bueno, y sobre la frontera, ¿no? Pero vamos a poner aquí, fuera de la circunferencia. Esto es la ecuación básicamente de una circunferencia si cambiamos el menor igual por igual, ¿verdad? El mayor igual por igual. Fuera de la circunferencia. Bien, por otro lado tenemos que 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser, bueno, para que el denominador, mucha atención, el denominador sea diferente de 0, necesitamos que esto primero sea diferente de 1, pero ojo, porque además necesitamos para que logaritmo natural de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado esté bien definido, se necesita que esto sea positivo. Es decir, necesitamos que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado sea positivo, pero además diferente de 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Vale? Bien, entonces si consideramos primero lo de la desigualdad, tenemos que aparece la desigualdad de esta manera. Bueno, 9 mayor que x cuadrado más y cuadrado. Es decir, a ver si lo vemos de esta manera, y cuadrado menor que 9. Esto representa lo que está dentro de la circunferencia determinada por esa ecuación, ¿verdad? De la circunferencia. Vale. Pero además, no podemos permitir que esto sea exactamente igual a 1. Entonces, ¿qué pasa cuando esto es exactamente igual a 1? Si esto es exactamente igual a 1, entonces nos queda la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 8, ¿verdad? Pasamos el 1 a restar al 9 y el x cuadrado, el menos x cuadrado menos y cuadrado lo pasamos al otro lado a sumar. Es decir que estos son los puntos que están sobre una circunferencia de centro en el origen y de radio raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Entonces vamos a ver cómo queda la gráfica de del dominio de esta función. Entonces veamos. ¿Qué nos interesa? Lo que está por fuera de una circunferencia de radio 2. Entonces veamos, por acá una circunferencia, vamos a poner 1, voy a poner por acá 1, 2 y aquí 3. Acá 1, 2, 3. Entonces una circunferencia de radio 2, ojo, me interesa también lo que está dentro de, perdón, en la frontera de la circunferencia, ¿vale? Entonces, pensando en la primera condición, pensando en esa primera condición, tenemos lo que está por fuera de una circunferencia de radio 2, pero bueno, teniendo en cuenta que sí nos interesa lo que está sobre la circunferencia. Creo que este quedó mal. Más o menos ahí tenemos esa circunferencia de radio 2. Tenemos 2 y 2. Bien, la primera condición, todo lo que está por fuera de esta circunferencia, ¿vale? Todo lo que está por fuera de esta circunferencia, incluido la frontera. Segunda condición, vamos a ver, lo que esté por dentro de una circunferencia de radio 3, sin tener en cuenta la frontera.
Es decir, voy a tomar acá una línea punteada. Porque no va a tomar los elementos de la frontera de esta circunferencia. Bien. Y además le vamos a quitar todos los puntos que vivan dentro de una circunferencia, perdón, que vivan sobre la circunferencia del radio. Básicamente necesito que x cuadrado más y cuadrado sea diferente de 8. De radio, raíz de 8. Raíz de 8 que es 2 raíz de 2. Y esto es aproximadamente 2.82. A ver, entonces eso está aquí más cerca de esta otra. Entonces voy a quitarle esta, voy a ponerla acá a ver, en rojo. Le vamos a quitar estos puntos que están acá. Bueno, y todo lo que queda acá entre estas circunferencias es el dominio. Todo lo que queda por aquí. Vamos a ver cómo queda la gráfica de esta función. Dominio, un poco más interesante, ¿no? A ver, tenemos raíz de, veamos la gráfica. Vamos a borrar estas dos. Entonces tenemos z igual a. Vale, acá tenemos la raíz SQRT. ¿De quién? SQRT de x al cuadrado más y al cuadrado. Y al cuadrado. Menos 4, ¿verdad? Menos 4. Y todo esto dividido en el logaritmo natural de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bien. Ahí está. Esta es la función. Y vale, acá tenemos entonces esta superficie. Tal vez no es tan fácil de ver qué es lo que ocurre allí. Veamos. Voy a dibujar los cilindros que me interesan, que serían x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Más y cuadrado igual a 4. Ahí está. Este me interesa para que nos hagamos una idea. Miremos cómo se comporta. Ahora, tenemos x al cuadrado más y cuadrado igual a 9. Es el que queda más o menos externamente. Y no sé si lo alcanzan a notar, por acá se ve como una pequeña luz. Creo que acá lo alcanzan a ver. Esto que se ve como en blanco. Precisamente esa es la de x cuadrado más y cuadrado igual a 8. ¿Vale? Esa es la de igual a 8. Entonces ahí podemos ver cómo están estos cilindros. Acá podemos ver un poco cómo queda la gráfica, ¿cierto? Cómo queda esta gráfica. Podemos ver que en la parte de arriba más o menos está graficando un cilindro, más o menos digo, un cilindro que a medida que se acerca al plano XY
se hace un poco más angosto y se hace angosto hasta llegar precisamente a la curva, a la ecuación de x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Sobre la parte de arriba va hasta lo que sería raíz de 8. Es decir, esta curva, si ustedes ven aquí entre lo que se ve aquí en azul, acá creo que se ve bastante claro, y el cilindro externo, hay una distancia, ¿cierto? Hay acá un espacio. Precisamente porque ese cilindro, eso azul, que está para la superficie, básicamente va a tener un radio máximo de raíz de 8, ¿sí? Tiende a ese radio máximo. ¿Y qué pasa entonces en la parte de abajo del plano XY? En la parte de abajo del plano XY, entonces lo que ocurre es que se van tomando valores acá sobre esa circunferencia que queda más grande. La circunferencia o el cilindro que queda más grande, que es el de radio 3. Vamos a hacer acá un zoom inverso, a ver si podemos ver un poco más. A ver, voy a ocultar aquí los cilindros y ahí lo podemos ver. ¿Vale? Ahí podemos ver algo de esto. Y bien, esa es la gráfica de esa superficie y ahí tenemos lo que viene siendo el dominio. ¿Vale? A veces los dominios pueden ser complejos de entender desde la gráfica y es mejor acompañar la gráfica con una representación en términos de un plano, perdón, en términos de una representación conjuntista. A veces ocurre lo contrario, que si uno ofrece solamente una representación conjuntista, entonces es posible que no sea suficientemente claro lo que diga el conjunto y tal vez es mejor o es apropiado acompañarlo de la gráfica del dominio. Bien. Bueno, de eso se trata el dominio. Ahí hemos visto el dominio de algunas funciones. Y vale, así como se define el dominio para una función de 2 variables, se define también para una de 3 y más variables. Básicamente lo que uno mira es las restricciones que hacen que la función no esté definida y quitando los elementos que hacen parte de esas restricciones, entonces se puede encontrar el dominio de la función. Bien. Con respecto al rango, no se puede decir mucho. Como pueden ver, aunque el dominio se pueda establecer, el rango en algunos casos puede llegar a ser difícil de determinar. Tal vez lo único que podríamos llegar a pensar es qué tipo de valores podría tomar el rango, pero con exactitud a veces es difícil. Por ejemplo, acá en este problema 4, si nosotros miramos lo que viene siendo el numerador es una raíz cuadrada, es decir, que el resultado, sea lo que sea, los elementos dentro del numerador, ¿cierto? Siempre y cuando esté bien definido, resulta que eso va a ser positivo porque es una raíz cuadrada. Sin embargo, el logaritmo, a ver, por ejemplo, si la función solamente fuera lo que está en el numerador, voy a borrar temporalmente esto. Si esa fuera la función, nosotros podríamos decir que el rango es desde 0 a infinito. Bien, los valores que va a tomar la imagen va a ir desde 0 hasta infinito, ¿cierto? Y bueno, 0 básicamente, por ejemplo, cuando x valga 0 y y valga 2, por ejemplo. Y bueno, de ahí en adelante crece a infinito. Si por el contrario tenemos que la función es solamente el logaritmo, bueno, ni siquiera 1 sobre el logaritmo, sino solamente el logaritmo, por ejemplo así, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, la función logaritmo, siempre que esté bien definida, va a tomar valores, el rango va a variar entre menos infinito e infinito. Y esto va a ocurrir acá, podemos encontrar valores para x y y
que hagan que el argumento del logaritmo sea menor que 1, entre 0 y 1 básicamente, y por lo tanto el logaritmo natural va a ser negativo, ese resultado. También podemos encontrar valores que hagan que esto sea más grande. Sin embargo, en este caso hay cierta restricción. ¿Por qué? Porque tal vez el argumento no puede ser tan grande como se quiera. Tal vez el argumento, lo más grande que puede ser, ¿quién es? Lo más grande que puede ser es 9, ¿vale? Pensando que esto debe estar bien definido. Es decir, si x y y valen 0, tengo 9 en el argumento, es decir, que el valor más grande sería el logaritmo natural de 9. Porque cualquier otro valor que asigne diferentes de 0 a x y a y, lo que van a hacer es restarle a 9. Es decir, que lo máximo va a ser 9. Podríamos mirar lo mínimo. Y bueno, lo mínimo tal vez no habría un mínimo. Y por lo tanto el rango en este caso sería de menos infinito al logaritmo natural de 9 cerrado aquí. ¿Vale? En algunos casos, viendo cómo se comportan las funciones, se puede hablar del rango. Pero en otros tal vez no es fácil. En general no es fácil. Nuevamente el rango, así como se definió en cálculo 1, son los elementos que efectivamente caen en la imagen de la función. ¿Bien? Acá no nos vamos a hacer mucho lío con el rango, porque como les digo, en general no es fácil de determinar. Bien, gráficas creo que hemos hecho suficientes. Entonces la gráfica de una función sometida a su dominio, pues ya hemos hecho varias gráficas. Y me interesa que hablemos de curvas de nivel. ¿Qué son curvas de nivel? Básicamente, una curva de nivel para una función, por ejemplo, de dos variables, z igual a f de x, y, es la curva que se establece cuando uno fija el valor de z. Por ejemplo, si hace que z valga c, entonces estamos hablando de una curva, ¿cierto? Básicamente, la función implícita f de x, y igual a c tiene una curva en el plano XY, ¿vale? Y esa curva recibe el nombre de curva de nivel. Y en este caso diríamos que es la curva de nivel en el nivel C. A ver, por acá debe decir. Vale. En el nivel C. Bueno, no recuerdo si acá decía o era en otro texto. Pero básicamente se define de esta manera. Es una curva de nivel y se dice que es una curva de nivel en el nivel C. Cuando uno grafica curvas de nivel para una superficie, quedan curvas dentro del plano cartesiano. Veamos un ejemplo del texto. Por ejemplo, problemas del 37 al 42. Dice, dibuje algunas curvas de nivel asociadas a la función. Vale. Entonces, veamos. Vamos a mirar, por ejemplo, el problema 38. Y vamos a dibujar algunas curvas de nivel. Problema 38. Entonces tenemos la función f de xy igual a y cuadrado menos x. Bien. De otra forma también se puede escribir z es igual a y cuadrado menos x. ¿Vale? De otra forma. Es decir, vamos a tomar ciertos niveles. Vamos a tomar el nivel 0. Vamos a tomar el nivel 1. Vamos a tomar por aquí nivel 2. Y vamos a tomar niveles menos 1, nivel menos 1 y el nivel menos 2. Vale.
Entonces veamos. Nivel 0, ¿qué quiere decir? Vamos a igualar la función a 0. Es decir, tengo y cuadrado menos x igual a 0. Entonces acá nos queda la función x igual a y cuadrado. Voy a ir dibujando acá, al lado de todo esto, estas curvas de nivel. Entonces, x igual a y cuadrado, ¿quién es? Bueno, es una parábola que abre de esta manera. X igual a y cuadrado es una parábola que abre a lo largo del semieje positivo x. Ahí está, más o menos. Entonces vamos a ponerle nombre a esto y vamos a poner acá simplemente c igual a 0. Esto indica que es el nivel 0. Nivel 1. Vale, tenemos entonces y cuadrado menos x igual a 1. Por lo tanto, x será igual a ¿qué? A y cuadrado, ¿bien? Será igual a y cuadrado menos 1, ¿correcto? Y cuadrado menos 1, si nosotros hacemos la gráfica, ¿esto dónde queda? Esto va a quedar por acá en menos 1. Y bueno, la curva es algo de este estilo. Es la misma parábola, pero ahora desplazada hacia la izquierda. C igual a 1. Si tomamos el nivel 2, tenemos y cuadrado menos x igual a 2. Entonces queda la ecuación x igual a y cuadrado menos 2, ¿cierto? Ya vamos a dibujar esto. Para el nivel menos 1 tenemos y cuadrado menos x igual a menos 1. Nos queda la curva x igual a y cuadrado más 1. Y para el nivel menos 2 tenemos y cuadrado menos x igual a menos 2. Y nos queda x igual a y cuadrado más 2. Es decir, acá vamos a tener otro nivel. Ahora vamos a ponerlo en azul. Y bueno, básicamente esto es algo así. Esto para c igual a 2. Y cuando tenemos entonces c igual a menos 1, vamos a tener por aquí más o menos una curva de esta manera. Un nivel así. C igual a menos 1. A ver, yo acá estoy dibujando tal vez algunas, bueno, sí, algunas se ven más angostas que otras, pero es para no juntarlas mucho. La verdad, todas son la misma parábola, ¿vale? Todas son la misma parábola con la misma amplitud, todo igual. Bien, solamente que claro, acá se van a juntar mucho estas curvas y bueno, me interesa poder distinguirlas. C igual a menos 2. Si nosotros, por ejemplo, dibujamos esto en GeoGebra, bueno, quiero que miremos cómo queda. Pero, a ver, quiero que miremos. Vista, vamos a poner así. Esta. Y la de 3D la borramos, vale. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Veamos. X igual a y cuadrado. Ahí está. Nivel 0. X igual a y cuadrado menos 1. Nivel 1. X igual a y cuadrado menos 2. Nivel 2. X igual a y cuadrado más 1. Nivel menos 1. Y x igual a y cuadrado más 2, nivel menos 2. Quedan de esta manera estas curvas de nivel. Como pueden ver acá, hacia esta parte se agrupan más. Y así serían esas curvas de nivel. Si uno hace más curvas de nivel, entonces esto probablemente tapizaría todo lo que es el plano cartesiano. Entonces ahora con curvas de esta manera.
Si uno más o menos escribe algo como x igual a y cuadrado más una constante a, y ponemos acá un deslizador, y este deslizador lo ponemos desde, vamos a ponerle acá, desde menos 10 hasta 10. A ver qué ocurre acá. Desde menos 10 hasta 10, ya que incrementos de a 1, entonces veamos. Acá nos va a generar un montón de gráficas. Ahí podemos ver a medida que todas estas son curvas de nivel. Todas estas son curvas de nivel. Bien. Bueno, vamos a dejar hoy por acá.